Esto es Función de Medianoche, el podcast del futuro. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Función de Medianoche, el podcast del futuro. ¿Cómo se encuentran hoy? Estamos nuevamente con José Luis y con Zulay. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este tercer episodio? Hola Muna, hola José Luis. No, Hola, pues Zuli. emocionada porque empiezas saludando como si este fuera de Truman Show. No caí en cuenta. Bueno, eh, por mi parte, pues bien, o sea, emocionado como por hablar un poco de la película que aparentemente va a salvar el cine en esta ocasión, como el desastre que supuso el COVID-19 para las salas. Entonces, pues bueno, muy emocionado por ese lado. ¿Tú cómo estás, Mona? Yo me siento emocionada. También siento que tengo muchas cosas para decir de la película, pero entonces, a propósito de, y para todavía no decir cuál es la película, vamos a dar paso a la cápsula. Entonces, bueno, voy a decir como los españoles, vamos allá. ¿Acaso los seres humanos están condenados a la perpetua búsqueda de un Mesías que los salve de su condición caótica y conflictiva? Esa parece ser la premisa desde la que parte la más reciente adaptación de Dune, mítica novela de ciencia ficción de Frank Herbert, publicada con un enorme éxito en 1965. Dune o Duna sería el primer libro de una larga y compleja saga literaria compuesta por 6 obras que exploran la inacabable lucha por el poder y el deseo de independencia entre los seres humanos, en un contexto donde los viajes interestelares y la superstición mística se mezclan, dando lugar a una historia de magnitudes épicas, pero con un trasfondo crítico respecto a nuestros continuos errores como especie. El famoso director Denis Villeneuve, cerebro detrás de grandes éxitos críticos como Incendies, Blade Runner 2045 o Arrival, es el encargado de dar vida a Arrakis, planeta desértico pero de gran valor en un futurista imperio galáctico de corte feudal. Este planeta, también conocido como Duna, es el único que posee una importante especie alucinógena que, al potenciar la mente de los individuos que la consumen, se usa en la búsqueda de rutas para los viajes interestelares y, por tanto, es vital para mantener el comercio en la galaxia. Es en este contexto donde las intrigas por el poder se acrecientan cada vez más entre las familias nobles, el emperador y la orden mística conocida como Bene Gesserit. La tensión llega a un punto álgido cuando la familia de Paul Atreides es enviada a Arrakis por el emperador para que se encargue de la explotación de la especie. Paul es un joven noble y con ciertas habilidades propias de las Bene Gesserit. También es el único hijo del duque Leto, el cual enfrenta un gran peligro debido a los celos que produce en otras casas nobles su carisma, algo que es percibido como peligroso. Es precisamente la toma de Dune por parte de los Atreides lo que va a desatar una colosal historia en la que el caos político y social que vive una galaxia puede ser arreglado por un Mesías que ha sido prometido milenios atrás. Dune está protagonizado por 2 de las estrellas jóvenes más mediáticas del momento, Timothée Chalamet y Zendaya. Junto a ellos se encuentra un enorme reparto donde destacan especialmente Rebecca Ferguson y Oscar Isaac. Hoy vine un poquito en tónica de mujer ogro, pero es para
Bueno, para contarles que la idea es que hoy el episodio, no sé si eso se cuenta al aire, pero pues ya lo estoy contando, ya que la idea es que el episodio de hoy dure un poquito menos, pero que sea muy sustancioso. Entonces me gustaría de una vez arrancar, les voy a explicar cómo va a ser la estructura. Vamos a Listo. hablar primero del imaginario de futuro, que está en la película Dune, o bueno, Duna, como le quieran llamar. En el imaginario de futuro vamos a hablar de todo. Entonces, aquí la intención es que hablemos de lo estético, de la trama, de los actores sociales, de lo que se desenvuelve allí. En un segundo momento, otra rondita de palabras para hablar del sistema político, que también me parece importante. Y para terminar, pues nos tiramos por ahí unas conclusiones. Entonces, para arrancar, no sé quién quiere arrancar, a hablar justamente de esto. ¿Cuál es el imaginario de futuro que se presenta en la película? Y más que cuál es a ustedes, cómo les pareció, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? ¿Quién quiere arrancar? Pues no sé, al final pensé que íbamos a traficar conclusiones. Em, bueno, en primera, la película me encantó. O sea que como primer capítulo esto va a ser una saga increíblemente larga. Y en la mitad decía como, bueno, vale la pena ver, pero ¿por qué Zendaya aparece tan poquito? Hablando de Zendaya y personajes principales, me choca un tal esta idea de Mesías, como tan aceptada y naturalizada. Entiendo que esto está basado en un libro de los 60, pero pues no sé, uno esperaba algún tal diferente. Aún así, pues es increíble, no, es completamente normal que no se puedan romper los arquetipos y las maneras de contar historias. Por otro lado, creo que se plantea una lucha por recursos de una manera muy interesante. Podríamos hablar de centro y periferia con esta película como muy en forma y podríamos hablar de formas de colonización y cómo la religión se vuelve una manera de legitimar estas formas de colonización, pero que también pueden ser espacios reivindicativos. Pues con esto empiezo. Bueno, creo Listo, que José Luis. sí, mi turno. Pues yo, ¿qué puedo decir de la película? A mí me gustó, me pareció interesante, me pareció que tiene, o sea, está muy bien grabado, o sea, sus aspectos técnicos son increíbles. Amé en especial la actuación de Rebecca Ferguson, que es Lady Jessica. Creo que es el mejor papel realmente que hay dentro de como toda la trama. Sin embargo, creo que comparado como con otras cintas del director, que es pues Denis Villeneuve, o sea, no tenía tenía muy pocas películas malas. De hecho, llevaba una racha increíble. Pues había hecho Incendies, había hecho Prisioneros, Arrival, Blade Runner. La última que hizo fue Blade Runner. Entonces tenía la vara muy alta, muy, muy alta. Y creo que a pesar de que pues Dune cumple como un blockbuster pues solvente y que tiene cierta profundidad, creo que no me parece tan emocionante. A mí no me llegó a emocionar tanto como a Zulay, pero aún así creo que me gustó. Eso por un lado. Por otro, eh, Dune intenta abarcar como muchísimas cosas. O sea, de hecho, haciendo la cápsula, no sé si se los comenté, creo que sí se los comentaba a ustedes. Me costó muchísimo lograr hacer una síntesis de Dune porque trata tantísimos temas y tiene tantas cosas, tantos personajes, en fin, que es muy complejo, muy, muy, muy complejo como abarcar todo ese mundo. Y a ese respecto, pues creo que Dune sí se queda como un poco coja en tanto no logra obviamente abarcar la película como tal, no logra abarcar como todo lo que se plantea dentro de la novela. Yo no es que haya leído, en este momento estoy leyendo la novela, no la he leído toda, pero pues bueno, el tema es que creo que no logra abarcar como toda la complejidad de la trama. Listo. Yo les voy a contar que sentí varias cosas al verla, tuve varias etapas. Realmente, desde el principio me pareció interesante la trama, la empecé a seguir, pero había un George Harrison de Los Simpson interno en mí que me decía, eso ya se ha visto. O sea, quiero aclarar que yo no sabía que estaba inspirada en algo que ya existía, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia, tal vez sí se le ve sabiendo que había un producto y pues que esto realmente
es hecho a partir de, así crees que es una historia original. En mi caso, pues realmente pensé que, pues, que era un producto original, por eso me llegó a chocar un poquito como ver ciertos aspectos, tanto en la trama e incluso en la forma que yo ya había visto en otras producciones. Sin embargo, bueno, la continué viendo tomando esto en cuenta. Mm, coincido con Zulay con una cosa y es la cuestión esta de la figura del Mesías, ¿no? Entonces hubo realmente ya, a ver, ya en el momento en el que supe que venía de una producción preexistente, pues ya se explican muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se hacen obvias, pero realmente, digamos que si llego a rayarme en tris, bueno, en primer lugar, la figura de esperar el Mesías, el chico, la figura pues Timothée de Chalamet. las mujeres, sí, de las mujeres que están tomando las decisiones políticas, pero incluso ahí lo dice, ¿no? Desde la oscuridad. Entonces realmente sí sentí que eran figuras viejas. Ya después, ya terminada la película, fue que yo supe que había una obra anterior. Entonces ahí sí quiero como rescatar el hecho de que mi mirada tal vez es diferente por ese hecho, ¿no? Porque ya después me puse a revisar como la ficha técnica de la obra y pues me di cuenta de esto, incluso me di cuenta que un personaje pues había sido cambiado muy acorde con lo que pasa ahorita con, no solamente digamos con la iconoclastia, hablándolo en el sentido de los monumentos y etcétera, sino pues en el cine, ¿no? De volver personajes masculinos, personajes femeninos y todo ello. En cuanto a la trama, a mí me gustó, es decir, o sea, obviando el hecho de que hay unas figuras que a mí sí me parecieron eh, Problemáticas. no, sí, o sea, problemáticas como lo que digo del Mesías, como lo que digo de las mujeres tomando las decisiones políticas desde la oscuridad. En términos generales, yo siento que a mí me engomó mucho la trama. A mí me gustó la trama, quería saber qué pasaba pues cuando hubo los enfrentamientos, cuando están espiando, no sé si aquí se puede hacer spoiler, pero bueno, supongo Ah, que sí, no. entonces. Espera, un segundo. Hay que hablar con spoiler. O sea, si alguien entró aquí, Ok, listo. estos O sea, si están 100%. escuchando este podcast es porque ya vieron la película. Es porque Sí. ya vieron la película. Bueno, asumiendo eso, yo quiero decir que a mí la trama me engomó mucho, que si me pareció una trama buena o mala, ya ni siquiera entraría en el cuestionamiento, sino que a mí me engomó demasiado la trama. El final, pues claramente es abierto, ¿no? Claro, No pensé que fuera a ser abierto. Yo esperaba está un planteada la final segunda cerrado. parte. Sí, Exacto. entonces ahí Warner está viendo en este momento como la posibilidad de una franquicia ahí. Entonces, y Denis Villeneuve señalaba que pues la novela es tan compleja y es que realmente o sea, es que la trama es impresionante, o sea, toca tantos temas, tiene tantas aristas que es imposible pues sintetizar eso en una sola. La de, la, hay una versión previa, de hecho se han hecho 3 versiones de Dune, se ha intentado adaptar 3 veces. Una fue por David Lynch, la intentó adaptar y fue un absoluto desastre, pero yo no la he visto, esa no la he visto y no estoy seguro si esa intentó abarcar como toda la complejidad del libro en una sola película. Y bueno, el caso es que la película es como muy peli de culto, Zulay, si te interesa, y muy serio, ¿eh? Pero Pero no me interesa fritarme con Lynch, muchas gracias. no, a mí No me me encanta interesa. Lynch, es lo Voy a máximo. tener en cuenta. Pero el tema es que, bueno, sí fue como un desastre absoluto. Y tuvo otras 2 adaptaciones televisivas, pero creo que no son de la novela como tal, sino de otras novelas que pues Dune se convirtió como en un éxito tan grande que se convirtió en una saga de novelas, así tipo Juegos del Hambre o Crepúsculo, Harry Potter, etcétera, etcétera. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes, qué asco. Es que también ahorita que lo dices, es que me acordé de cuando empezaron a sacar los promocionales de el chico que hace protagonista, Timothée y Timothy Zendaya, Chalamet. Ujú. él y Zendaya. Parce, es novela venezolana. Ah, claro. Uy, es que, Dios mío, ¿tú no viste los promocionales, Exacto. Moni?
que No, 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 o dijiste, sea, los vi hoy cuando empecé a buscar material, pero no los vi en su momento, y pero sí Dios me mío, sí la parecieron montaron chistositos. muchísimo con el tema de la novela, no, con novelas mexicanas también, o sea, es que era como, literalmente podían ser salidos del opening de Soy tu dueña o, o Gata Salvaje, no sé. Es muy gracioso también, o sea, pensarse como a todas, pensar en todas las estrategias de mercado que tiene una película, ¿no? Y que tiene cualquier producto cultural, así no tenga nada que ver con su trama. Pero pues yo, o sea, viéndolo ahí como en el sentido de hacer franquicia y mi sorpresa es que el final no se ha cerrado, porque pues es que es, ahí cuando yo vi, bueno, que que mata al tipo y queda como la incógnita abierta, pues ya inmediatamente sí sospeché que esto va a dar para más. Y bueno, también por lo que ustedes comentaban ahí tras bambalinas de la poquísima participación de Zendaya, eso también pues es un indicador de, de que va a dar para más, ¿no? De que después van Aunque, a desarrollar más el personaje, porque había expectativa, según yo, en el público por Zendaya, ¿cierto? pues es que imagínate, o sea, están actuando los dos, o sea, en este momento como que los tres actores más prolíficos, no más prolíficos, perdón, los más mediáticos son Timothy Chalamet, Zendaya y una que falta, pero que podría ser perfecta para la próxima película, para uno de los personajes de la segunda parte, es Anya Taylor-Joy. O sea, es, es una película que Amo. aprovechó como esas estrellas ultramediáticas y pues las usó para generar el buzz ahí y atraer a las masas. Pero no Hablando de sé, atraer a las masas, Oscar Isaac, creo que se llama, Isaac, perdón, Oscar Isaac, y la misma chica que hace de Jessica, también están pensados para unos públicos más maduros y como más específicos. Creo que el casting de la película fue muy apropiado, no solo por lo mediático, sino por el público objetivo al que están dirigidos. sí, claro, y es que, pero mira que la peli tuvo riesgo de, o sea, como por todo el tema de que se están haciendo estrenos simultáneos en salas y se están haciendo estrenos simultáneos y en cine también, la gente no estaba yendo al cine, ¿no? Y existía el riesgo de que como no iba a recaudar tanto esta película, pues que no se hiciera la segunda parte. Entonces la mona habría podido quedarse sin, literalmente solo con esta película. Sin saber qué pasa después. Exacto. Se nos ¿Cómo Pero, está puede decir escapando. semejante Ah, bueno, dale, dale. simultaneidad? digamos que eh, eh, Zendaya y Timothy nos han regalado la posibilidad de ver qué va a pasar, cómo va a llevar ese futuro feudal de Denis Villeneuve. Sí, sí, a eso iba yo justamente, o sea, primero iba a mencionar la cuestión de la fotografía y de la paleta, que a mí me pareció muy acertada y va mucho a como, bueno, a la proyección del futuro en la obra, que creo que es lo que se nos está escapando y lo que nos convoca, ¿no? Porque no hemos tocado el tema de ese futuro como tal. Yo, o sea, como les digo, cuando empecé ahí me atrevo a abrir el tema y les paso la rondita para hablar del futuro. Dale. Como les conté, yo viendo ese futuro, yo pensé, eso ya se ha visto, o sea, realmente tanto en lo estético como en la cuestión de que haya unas casas, ¿sí? De que eh, haya un ejército exiliado y etcétera, pues siento que son figuras que vi tal vez en otras producciones de otros futuros. Me parecería chévere pensarlo como, bueno, como yo no sabía que había una obra preexistente, puede ser que incluso esta parió muchas de esas que yo vi antes, o sea que yo estaba tomando, ay, esto es más de lo mismo, cuando realmente ella pudo haber sido la que parió tal estilo en algunas otras producciones, ¿no? Eso me Sí, parece también interesante. de hecho, o sea, yo leí por ahí que George Lucas, el papá George Lucas, realmente se inspiró pues en Star Wars y pues ese desierto de Tatooine en Dune. O sea, él leyó Dune y quedó como súper maravillado con el tema y 10 años después estaba creando
pues la Star Wars. Star Wars, la saga galáctica como más importante de todos los tiempos. De Entonces, razón hay imagínate, parecidos Claro, nacionales. sí tienen parecidos, o sea, exacto. hay parecidos, sobre todo en el tema de Tatooine, a mí me parece, de que Tatooine es Dune, totalmente, o sea, y Luke Skywalker, bueno, y está el tema del Mesías también, en ambas También. pelis, está ahí porque, de hecho, Tatooine también es como es un, yo no me atrevería a decir que es un régimen feudal, pero casi, es más esclavista que feudal, pero tienen como sus puntos ahí. Pero bueno, en fin, el caso es que sí, efectivamente, como tú decías, Mona, Dune sí influyó muchísimo en lo que es la ciencia ficción actual. Entonces, pues, eso me parece como un datico muy interesante. Sí, es que miren que yo alguna vez hice una maratón de las películas de Star Wars y luego ya viendo esta sentí tanta similitud que yo dije que, o sea, que como hasta sentí esto puede ser un plagio y X y pues ya después viendo que tal vez, bueno, realmente tal vez no, es muy probable que sea al revés. Se explican muchas cosas del estilo y ya aterrizando aquí como para abrir la ronda, hablar de futuro, que es como lo que se nos está escapando. Entiendo tal proyección del futuro que se muestra tanto en Dune como tal vez bueno, en otras obras similares que por ahí hemos podido referenciar viéndola, pero pues a mí sí se me escapa, a ver, se me escapa la tecnología, ¿no? O sea, quiero decir que queda faltando una similitud en la proyección que tenemos las personas para el futuro, pues referida mucho en la cuestión, no solamente armamentística de misiles y etcétera, sino pues de las telecomunicaciones y esa es la vaina, ¿no? Que siento en este tipo, no solamente en esta película, sino en este tipo de proyecciones de futuro que son muy interesantes en el sentido económico y en el sentido político, pero bueno, o sea, sí siento que se escapa un poquito allí el componente de las telecomunicaciones y cómo se podría proyectar esto en pues en una hipótesis situacional como esa. Obviamente entendiendo, pues como decía Zulay ahorita, ¿no? Es una obra escrita en los 60, pues claramente no va a ser muy exacta en ese sentido, pero a mí sí siento que eso es como lo que me queda faltando, porque lo económico y político sí me parece que es muy chévere e interesante para analizar, pero se me escaparía por ahí eso. No sé Mira qué van que, a decir de este futuro que aparece ahí. mira que, o sea, respecto como a lo tecnológico, hay una cosa que me parece que, o sea, me gusta del universo de Dune, pero que no está, o creo que no lo explican nunca dentro de la trama de la película. Sí, y es, pues, porque, o sea, sí tienen un desarrollo tecnológico importante, pero no es una tecnología full impresionante como podría ser la de Star Wars o la de Blade Runner, o sea, como de truquitos todo el tiempo que, que como que retan la imaginación humana, ¿sí? Ahí no pasa. Y es que para como entender por qué, digamos, la tecnología ahí se ve como, entre comillas, un poco primitiva, y de hecho, por ejemplo, no pelean casi que con armas, por ejemplo, ellos no utilizan armas para disparar casi, ¿no? No sé si se fijaron, sino que peleaban era como con espadas y bueno, en fin. Sí, El tema es exacto. que eh, o sea, es que la trama de Dune es una locura y para poder entenderla, por eso yo creo que es imposible, o sea, la película, a pesar de que intenta abarcar muchísimo, no, igual no lo consigue, no logra sintetizar todo. Y es que en Dune, en esa galaxia, en ese universo, los seres humanos fueron en un momento, en el pasado, 10.000 años en el pasado, de los hechos que conocemos en Dune, eh, fueron dominados por las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial esclavizó a los seres humanos. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, los seres humanos se lograron librar como de esa opresión y finalmente pues destruyeron todas las inteligencias artificiales y prohibieron el desarrollo de nuevas. Y en ese sentido es que aparecen como esa orden mística, las Bene Gesserit, que pues donde está Jessica Chastain y Charlotte Rampling,
Y en esa orden está buscando un Mesías, un hombre perfecto, que literal, y se supone que tiene que ser hombre, eso es lo triste, hombre Sí, varón, eso también pensé ah, mientras Sí, la veía, que, sí. yo, que tenga todas las capacidades de una máquina, que pueda trascender el espacio y el tiempo. Y entonces hacen un proceso eugenésico para lograr ese objetivo. Eso nos explica y creo que, y entonces en ese proceso es que Lady Jessica también está, pues como hace parte como esa organización, pues ella cree en ese cuento y cree que su hijo va a ser ese Mesías prometido, ese niño perfecto que va a trascender el espacio y el tiempo y va a poder gobernar como la galaxia. Que ese sería pues nuestro John querido Connor. Timothy Chalamet. O John Connor, porque al parecer esta película va en el mismo universo que Terminator. Mm. Yo quería Exacto. decir algo Y como que, mucho más, am- más sencillo y más desde una primera impresión. Y es que efectivamente la tecnología no es nada llamativa, pero sí sigue siendo muy útil y muy sutil. Es decir, esta gente se piensa, y voy a abrir comillas acá, en una especie de cotidianidad de la tecnología. Puede que la tecnología que nosotros tenemos ahora sea una cosa re descristante y un reto a la imaginación. Se me ocurre, no sé, Meta de Facebook. Em, Gaso, pero Dios mío, finalmente, que nombras, por favor. Meta. no, pero mi punto es que finalmente nuestra interacción con la tecnología en el presente es sutil. Sí, a pesar de que vivimos en el teléfono todo el tiempo y todo lo que quieran, sigue siendo Claro. sutil y sigue siendo una cosa que pasa muy desapercibida, como para cualquier parroquiano que, no sé, visite la Tierra y ya. Quiero decir, creo que también fue un acierto importante en el hecho de que la tecnología nos resalta mucho, finalmente porque nosotros, aunque vivimos en tecnología desgastante, no es relevante en el desarrollo de, em, no sé, el encantamiento del mundo. Ya me cacho. O sea, es que se asume como obvio, entonces simplemente se supone que está ahí y ya. Creo que es lo que hacemos nosotros hoy en día. Y quizás sí pasa un poco en Dune, como que simplemente asumen que está la tecnología, pero ya. O sea, lo importante ahí, bueno, aunque, ¿cómo decirlo? Es que igual si hay un tema, o sea, hay una importancia en la manipulación de la tecnología, pero que tiene como una onda muy mística, en el sentido de la especie esta que solo se encuentra en Dune y que Sí, necesitan sí o sí capturar. O sea, sí, pero igual, hay otra cara ahí también, ¿no? Porque los trajes que utilizan estas personas para reciclar todo el agua del cuerpo sí. es un avance tecnológico y es una cosa completamente natural y completamente dada por hecho, que sigue siendo una cosa completamente impactante, ¿no? Ay, sí, Dios mío, ¿tú te imaginas en serio beberte tu orina y tu sudor y tus heces? Café Yo creo escopitajos. Yo me que El café, pero café no los horrible, escopitajos. horrible, horrible. como en el episodio pasado cuando hablábamos de Soylent Green, como el hecho clave que decíamos ahí, que era el hecho de volver a la gente comida, creo yo que en Dune el hecho, bueno, y el hecho que me pareció así como, digamos, súper impactante y relevante es ese, el de los trajes que reutilizaron Podríamos nombrarlo como el hecho caníbal. Es que imagínate, Ya te perdí. o sea, Dune es tan impresionante que mira, o sea, va de lo económico, de lo político, de una trama religiosa, ¿qué más? De lo ambiental, o sea, Dios mío, toca todo, toca absolutamente todo. O lo humano sea al menos, pero por ahí Lo pasa. pero menciona, lo llega, trae al claro. presente, pues. Sí, es que eso es lo que me parece interesante. La vaina es que, sí, como que es una película de 3 horas y obviamente no va a lograr como hacer como mucha profundidad en cada aspecto. Creo que en lo que más se hace aspecto y mella es en el tema mesiánico, definitivamente. O sea, y eso creo habla muy mal. O sea, si nosotros nos sentamos o no, si nos sentamos hoy a mirar pues cómo está el mundo respecto a algo que se escribió hace 60 70 años, pues es muy fuerte porque nosotros vemos como el resurgimiento del tema de los mesías. Eh, no sé, en Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro
en Brasil o cosas por el estilo. Ahorita, por ejemplo, estos grandes ricos que también hemos mencionado, tanto Elon Musk, Mark Zuckerberg, o sea, a mí una cosa que me parecía muy llamativa y que yo pensaba como, que, como profecía horrorosa para nuestro futuro es que, por ejemplo, estos grandes magnates están planteando, por ejemplo, las construcciones de grandes ciudades tecnológicas que además rompan como con la figura del Estado, ¿sí? Donde la libre mercado, no sé si ustedes habían visto esa noticia en algún momento, o sea, hay unos planes, al menos de Elon Musk y otros riquillos por ahí, de construir este tipo de ciudades. Entonces casi Jeff que Bezos. estaríamos, Jeff Bezos, estaríamos casi que volviendo a una especie de feudalismo tecnológico muy, muy parecido al que hay en Dune. O sea, a mí Dune me pareció en ese sentido como muy profético de algo que están intentando hacer algunas personas en este momento. Eso me pareció, pues, full interesante. Claro, sí. Pues yo voy a cerrar la parte de futuro y a propósito de lo que dice José Luis, entonces ya abrir la palabra para que comencemos a hablar puntualmente del aspecto político que uno cómo puede coincidir. Yo la verdad, hasta que ustedes lo dijeron ahorita, no había pensado la tecnología como implícita, la verdad. Pero sí, o sea, como rememorando lo que vi en la película, tiene mucho sentido, no solamente por el mismo, pues, el mismo viaje espacial y etcétera, sino también por las mascotas que se presentan, las formas del espionaje, los mismos trajes, como ustedes dicen. Yo la verdad no, o sea, cuando la vi sí sentí como hace falta la tecnología, pero no me percaté que tal vez sí está implícita. Eso me parece interesante de lo que han dicho. Y en segundo lugar, claro que sí, o sea, la columna vertebral de la película es el carácter mesiánico, justamente. Sí siento que se habría podido poner la columna vertebral de esta película en otros aspectos y esto dejarlo por los lados, pero sí o sea, me parece como entre curioso y triste que se haya Pero escogido bueno, este como el eje central, ¿no? Dime. es que lo importante es el amor heterosexual. El amor heterosexual. Sí, es que es que se nota, o sea, y realmente sí me llegó a molestar el hecho de que el Mesías, entonces, o sea, entiendo por la escritura de la obra, pero bueno, estamos ya volviéndolo a hacer que tuviera que ser un tipo y pues todo eso, como que lo que digo, la trama me gustó, pero pues había detalles como el hecho de que estuvieran pues las viejas decidiendo todo en la oscuridad y etcétera, son cositas como que no dejan de hacer ruido. Realmente No, hablando, pues, dale. no, de hecho, perdóname, Mona. De hecho, en el libro me parece que es un poco, por ejemplo, es un poco más machista de lo que se ve acá. O sea, en eso sí creo que Denis Villeneuve intentó adaptarla a nuestra época, al momento pues que estamos viendo del Me Too, de como esta nueva ola de feminismo, que pues que sí, que vivimos todo, que vemos en redes Pero sociales, en aún las así calles, falta un etcétera. resto. O sea, Claro, aún hace así falta la un resto, película, pero imagínate, o sea, en la anterior, o sea, mentiras, en la anterior no, ¿cómo se dice? En la obra original, sí estaba muy implícito el tema y se recuerda todo el tiempo se recuerda todo el tiempo que Lady Jessica es una concubina, o sea, no es una esposa, es una concubina. Sí, que ella, y ese es como el carácter que se le asume, o sea, no es como pareja, nada. O te casas con el duque o eres digamos, como, sí, eso, la chica que le va a dar hijos, nada más. O sea, no hay un punto la intermedio, no hay nada incubadora. más. Exactamente. Ujú. Horrible. Sí, sí, sí. Hay otros aspectos, por ejemplo, de la trama Me, en el libro que, por ejemplo, hacen mucha referencia a la mujer como objeto en alguna canción que carta un personaje en alguna parte, cosas por el estilo. Por eso te digo que si hubo una actualización, obviamente le falta un montón, pero sí, definitivamente hay una actualización respecto habría sido mucho más fuerte representarla tal cual como se presentaba la mujer en el libro. O sea, eso yo creo que habría sido un escándalo total y obviamente la película habría caído totalmente en desgracia, nadie la habría ido a ver en este momento.
un incel por ahí. Como cuentas, como cuentas lo del libro, se me hace parecido a la Biblia judío-cristiana, un poco Es que de hecho es de lo que súper, o sea, pasa ahí. de hecho no Mamá, les si parece que es escuchas súper, esto no es contra tus creencias, sino contra cómo fue escrita la Biblia. Perdón, sí, literal, pero perdón. es que literal no les parece que es súper judeocristiana la, Parce, es que La es trama. brutal el arquetipo de Jesús, la concepción de mujeres, la concepción de sociedad, la necesidad de inventarse un estado feudal que se sustente por la existencia de un ser superior, no sé, a los humanos. Allá tenía un nombre específico en este momento, no recuerdo cómo es que se llama, como el emperador designado por este sujeto mucho más allá del humano. Y el hecho pues de que venga este personaje principal, Paul, de una mujer que no es reconocida como esposa, que es solamente una incubadora, que se suponía que no tenía que dar hijos. Bueno, en fin, el complejo de la Virgen también está replicado aquí de sí, maneras no, total, brutales. Rebecca Muchísimo, Ferguson porque es es la que no se totalmente la Virgen María. espera. Sí, creo que este episodio podría llamarse Dune se parece a la Biblia o algo así. Sí, va a ser Porque así. si ahora que lo dice Zulay, claro, no, ese va a ser el... No se espera entonces que justamente esa mujer, en el caso, bueno, de la religión, porque las mujeres debemos ser vírgenes y todo eso, pero Ven, como es reto muy para parecido, nuestros, ¿no? Que aparezca de ahí. como, como reto a nuestros espectadores, sería cool que encontraran las diferencias entre Paul y Jesucristo. Y Lady Jessica y María, por Sí, favor. sí, sí, sí. ¿Y por qué Oscar Por Isaac favor, no es un háganlo. buen José? No, No, sería genial leerles. y de Sí, hecho, háganlo. Lady Jessica se supone que queda embarazada. O sea, ahorita en la segunda parte, pues así como spoiler también para ustedes, o sea, la concepción que va a tener, o sea, el nacimiento va a tener una niña, va a ser como muy atravesado por lo místico, todo lo que va a venir pasando en torno a ella. ¿Y va a ser Entonces, claro, en Dune? ¿En Duna? sí, claro. Entonces, ¡Qué emoción! en la segunda parte. Entonces, eso va a estar muy atravesado como por lo místico y ella se la va casi que a adorar en un punto. O sea, de hecho es que Pero eso en ese también me raya, mundillo, parce. pero es lo que O hay. O sea, sea, sí, no lo entiendo, pero que siempre en las historias es como los hombres hacen la política, la guerra, y las viejas somos místicas, marica, o sea, eso no, perdón por las groserías, no sé si eso va a sí. quedar, Ah, pero de hecho, entonces, perdón, espera. De hecho, dale, dale, claro dale. que, o sea, nosotros somos colombianos, entonces, marica es como algo muy coloquial acá, porque para un español de pronto Exacto, puede ser como, no es una ofensa así terrible, o sea, acá no lo vemos así tan mal. O Es sea, una invitación a no funarnos. Marica es exacto, sinónimo de amigo. No, mentiras. sí, no, Pero sí, literal. exacto. cerca. Entonces, ¿qué decías, Es Mona? que es como que, es que es como el discurso este de las niñas deben ser delicadas porque las mujeres son incomprensibles, místicas y espirituales. O sea, eso en una primera lectura suena chévere, ¿no? Entonces las viejas somos místicas, pero en una lectura política es un asco, porque entonces, ¿qué? En lo pragmático político, ¿qué es lo que vamos a hacer, sí? Y ya, o sea, ahora sí, con este comentario quiero abrir la ronda para que puntualmente toquemos el tema del sistema político en Dune, más allá de lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque ya hemos como tocado cosillas. Entonces, ¿quién quiere? ¿Quién quiere hablar del sistema político en Dune? Ya puntualmente el sistema político. Es Dale, feudal, José. es feudal. Sí, sí, es verdad. Pero no, pero más allá de eso, digamos que, bueno, ustedes saben que ahorita yo estoy haciendo como mi tesis, bueno, mi monografía de grado en geografía, ¿no? Entonces, como que aprendí un montón al respecto del tema. A mí una cosa que me llamó mucho la atención, como para seguir hablando como en el tema de el mesianismo, que creo que es, o sea, es 100% político en este caso, pero que es una cosa, es una política mezclada con la religión. Y bueno, y además viéndolo también desde el aspecto de cómo se construye como la arquitectura de pronto en Dune, una cosa que me llamó la atención muchísimo es el tema de la ciudadela a la que
los Atreides, que después es la familia de Paul y la casa del duque Leto, es el personaje de Oscar Isaac, es que esa ciudadela está construida muy al estilo babilónico o mesopotámico, en donde las ciudades, bueno, las casas, digamos, de la plebe se construían sobre, como, casi que sobre el suelo, y la casa del rey Dios, del emperador Dios, para los babilonios y la cultura mesopotámica, sumeria, etcétera, etcétera, está muy, muy por encima, se eleva gigantescamente como para asentar esa idea de que allá está un Dios sobre la tierra y el resto está como abajo. Y si nosotros recordamos un poco como la población de Dune, ¿sí? Todos ya esperan que ahí en esa casa, a esa casa, o ese palacio, mejor dicho, llegue Dios. Y ven a Paul pues ahí, eh, como eso, como su Dios llegando ahí, descendiendo ahí. Entonces me parece muy interesante como, no sé si esa idea de construcción de la ciudad de la de Dune es consciente o inconsciente, pero me llamó mucho, mucho la atención. José, eso se puede ver, no sé, también en la forma de la muralla, en el hecho de que se tengan palmeras, dátiles y que tenga una especie de domo que impide la llegada de, no sé, voy a ponerlo como en términos de sinónimos del diablo, de estos gusanos de arena gigantes. Sí, pues digamos que una cosa también interesantísima es que, eh, o sea, la cultura de Dune evidentemente está planteada desde lo árabe, ¿no? Y, Claro, es o sea, oriental. Sí, 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 sí. es medio oriental totalmente. Y uno ve, pues, o sea, si uno lo compara con el mundo actual, es evidente que ahí hay una diferenciación entre lo occidental, o sea, obviamente la cultura de donde viene Paul, de donde proviene Paul, es occidente, evidentemente. Y los pobres arrastrados a los que hay que explotarles el petróleo, pues son los árabes en este En caso. Oriente. Exactamente. Entonces eso me parece interesante. O sea, ahí está. Esa lectura sí, efectivamente es imposible. Creo que es muy, muy obvia además. Pero es muy José, bonita y ¿tienes tiene cosas tú? lindas, de hecho. O sea, tiene como, o sea, al menos desde lo estético como se maneja, creo que hay cierto respeto hacia Oriente, hacia Medio Oriente en este caso, como, y cierto enamoramiento, pero al menos a mí me gusta, me parece interesante. Sí, pero no deja de recordarnos mucho al orientalismo, ¿no? Y a esta representación del otro desde Occidente. Claro, sí. Sí, y Sí, pues que además es hipócrita porque pues si bien desde lo estético sí hay un amor por Oriente, pues, o sea, no es que no se nos olvide quién está produciendo las películas y etcétera, y cómo, bueno, cómo operan esas, ay, ya es como un paréntesis, pero pues es como todo lo que encierra el orientalismo respecto a voy a presentar en mis productos culturales a Oriente de una manera preciosa, pero pues mientras tanto estoy bancando un montón de empresas que lo dañan, ¿sí? No, y de Entonces hecho, sí, sí, mientras, sí es no sé, hipócrita, es hipócrita. es que sobre eso también viene la exotización de esto Y ajeno, de Medio fetichización, Oriente. sí. Y esto, esta fetichización se ve muchísimo en cómo empiezan a presentar al personaje de Zendaya. Sí, y esta especie de conexión extraña que tiene con Paul, la como, otra chica como mística la indígena, sí, 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 es que este Exacto. es un arquetipo de la hija del jefe o la nena que tiene cierto rango es de poder y Pocahontas abandona todo árabe. y Pocahontas, se yo lo va iba a con el decir también. colonizador. No quería hacerle honor a mi cara, pero pues sí, Eres tú, es Zulay. Es que Zulay se parece a Pocahontas, ya entonces bueno. quisiera parecerme a Zendaya también. Ay, pero Ah, no, tú no, no no, no, desmereces. pero Pero no estás lejos. solo me falta ser crespa y tener dinero y talento actoral. Bueno, eso se puede conseguir. Oh. Entonces, Entonces, estamos hablando de una cuestión, uno, de orientalismo, dos, de depredación y de una relación centro-periferia brutal, la disputa entre potencias, Arrakis no, el planeta, la casa de los calvos Cal, y sí, los
Horkheimer, algo era. Con ese apellido no puedo. Jorge Bueno, Jaime ese no. Horkheimer. Digámosles los Horkheimers, por favor. esta es una apología indirecta al socialismo ruso. Y al otro lado, ¿no? Estamos hablando de potencias Los específicas. Atreides, que es la casa Sí, sí, sí. de Sí, Atreides y no sé. Se me ocurre a mí, Horkheimers. los Horkheimers y los Atreimers, se me ocurre a mí una especie de representación de la Guerra Fría en disputa por, volvamos a Medio Oriente. Y uno piensa en la guerra de los 10 años entre Irán e Irak, y uno piensa como en 35.000 vueltas, que vuelve a que la ficción es una manera muy sutil, muy bella y muy estética de hablar de problemas profundos y reales, y que lamentablemente a futuro tampoco parecen resolverse. Volviendo a lo que nos convoca alrededor de esta película, que es la perspectiva de futuro. Y no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo cuando uno afirma que el futuro no existe o que si bien existe es circular y es desesperanzador. Y ese es el mensaje pues de los 90 para acá. Pues sí, o De sea, la Rodrigo verdad es de No que Futuro. sí. Hay un conocido mío de Twitter que ama las películas de Fernando Gaviria. Saludos, Kenny, A si mí me me estás gustan escuchando. casi todas, pero... Ah, Sí, bueno, a dale. tuya, Parce, creo que pero interrumpí el saludo. no, saludos otra vez, Kenny. Y que, si me escuchas, ¿no? Pues, en fin, el caso es que hay una cosa también respecto como a la representación como de la cultura árabe que está en Dune, que bueno, es que también está en la música. Por ejemplo, la música es súper árabe, o sea, suena muy parecido al llamado a la oración, o pues al menos a mí me lo parece, al llamado a la oración en el Islam. Suena muy, muy parecido cuando Paul está teniendo como estas revelaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pero bueno, yendo a otro tema, es que no hay actores árabes representando esta cultura en Arrakis, ¿no? O sea, Exacto. Y volvemos a la fetichización. sí, porque los actores, o bueno, es una afroamericana como es Zendaya, o es un español como es Javier Bardem, pero no hay árabes. Pues es que yo creo que ahí va, y ya aquí, como para ir cerrando la parte, no quiero ser mala, pero son cuestiones de tiempo, ¿no? Para ir cerrando el análisis del sistema político. Yo lo que tendría que decir es que si bien hay unos aciertos, tanto estéticos como históricos, porque también se acercan algunas cosas tal vez útiles a lo que presenta la historia, pues como hemos dicho en las otras dos películas anteriores, o sea, tal vez hay unas buenas intenciones por parte de gente de la producción, directores y etcétera, por mostrar problemáticas, que finalmente debe ser pues uno de los objetivos del cine, mostrar las problemáticas, pero pues sí siento que diría yo las tres películas, no sé si coinciden, pero las tres películas caen en una hipocresía ni la hijo de madre, ¿no? Las tres películas realmente caen en evidencia este problema, pero en este caso también lo fichizo o al mismo tiempo pues estoy respaldando un montón de eh, economía, digamos, de libre mercado, del neoliberalismo en el marco del capitalismo claramente, pues que contribuye a ese problema y es como eso a mí lo que ay, Te no sé, raya un me poco. genera exacto, me genera un poco Sí, claro. de molestia cuando veo cine en Malestar. general, no estoy hablando solamente de Dune, sino que Es si se que, cae tal vez en una es que hipocresía imagínate, grave. el cine es o sea, pues el cine en el fondo igual no deja de ser también, o sea, el cine es muchas cosas. El cine es un arte, el cine es una manera de comunicar, No es un es medio de Marvel. comunicación. Sí, pero Mentiras. el cine también es un proceso industrial, ¿sí? Y para hacer una película, digamos, de este tamaño, en el contexto en el que nosotros vivimos, se requiere demasiado capital. O sea, esa película, evidentemente, necesita muchísimo, muchísimo dinero. Quizás hay cosas infladas como los sueldos de los actores, que eso sí, creo que, en mi opinión, es discutible, pero pero igual sí en nuestro contexto económico sí necesita mucho, mucho dinero para poder llegar a tener ese nivel de calidad que tiene Dune. O sea, porque a mí lo que digo, Dune no me pareció
la mejor película de Denis Villeneuve, pero me parece que igual dentro de su filmografía es bastante buena, o sea, es mucho mejor película que otras que he visto. Sin embargo, bueno, sí, se cae como en esa hipocresía. De hecho, hay una actriz que me gusta mucho, que Julie Delphi, que es, no sé si Zulay, debes conocerla, porque creo que yo te he hablado mucho de esas pelis de antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la Sí, 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 medianoche. la ubico. Ella Amo. señalaba precisamente que ella había pasado unos días con una señora, pues, una homeless, eh, que me parece mucho mejor esa palabra que decir acá en español indigente o vagabundo, que eso sí me Habitante parece. de calle puede ser el... Sí, es muy habitante de calle, sí, eso, se me fue la palabra. Un habitante de calle, y decía que había pasado pues esos varios días para producir una película X. Y mm, señalaba y hacía una reflexión que precisamente que le parecía muy hipócrita que gente como ella, que pues tiene recursos y, en fin, dinero, etcétera, etcétera, y viven cómodamente, estuvieran haciendo una reflexión sobre gente pobre que está en la calle, que le parecía algo que estaba muy mal dentro de ese modelo, y evidentemente lo está. Pero pues igual creo que pasa con la literatura, incluso con la misma producción social, la literatura, eh, Con digamos, el teórica que nosotros academicismo, leemos. digamos. Exacto. Sí, la O academia con la también es... política incluso pasa lo Ujú. mismo. Entonces, pues es complejo el tema ahí. Sí. Yo quisiera recomendar una película a propósito de esta hipocresía que señala la mona y se llama Gracias por fumar. Bueno, lo conozco. Es De genial, a nada. mí me encantó, me encantó, me encantó. Sí, De nada por dos. El caso es que sabemos que es un mundo hipócrita, pero tenemos que comer, entre otras, por eso somos académicos, ¿no? sí, No igual. mentiras, no sé, no me quiero Exacto, meter al pues rancho de igual, nadie. pues en este mundo vivimos, mal o bien hay que desenvolverse allí, pero ya pensándomelo como, bueno, pensémonos en el marxismo, entonces la apropiación de los medios de producción, ¿no? Importante que en el momento que se diera, si se da, pues se tenga en cuenta claramente las industrias como la del cine, porque realmente podría, bueno, si está en buenas manos, ¿no? En buenas direcciones, podría quitarse esa hipocresía del panorama. ¿Quieren agregar Señor algo más Estado, a ¿puede sistema? financiarme mis cortos? Lo siento. ¿Quieren agregar algo más a sistema político o nos vamos con conclusiones No, para ir hay algo que yo cerrando? quería decir, pero puedes creer que ya no me acuerdo qué era lo que quería decir. Vamos hablando así y a ver si lo logro. Lo que tú querías Pues decir si lo era otra cosa. recuerdas, nadie entendería esa referencia suya. Ah, bueno, bueno, O sea, nadie muy... no, Nadie vengan, vengan. cercano. O sea, esta es una promoción. Miento, miento. Lo que yo quería decir otra cosa es un libro de un poeta bogotano, es Melo, se puede encontrar en internet gratuitamente. Y pues a eso va el chiste que le acabo de hacer a José Luis, por si les interesa. ¿Cómo se llama? Lo que quería decir Lo era que otra quería cosa. decir era otra cosa. Ah, vea pues. Es Ni siquiera de José Luis lo Michael conoce. Benítez. No, ni siquiera yo lo Parece conozco. terrible. Ahora me dio pena si Michael escucha esto, pero bueno, ¿tiramos conclusiones o quieren Sí, me decir parece. algo más de sistema político? Listo, ¿quién arranca con conclusiones? Tu mona, tu mona. Listo, pues las tenía como enumeradas en mi cabeza, pero se me fueron olvidando, entonces voy a decir las que recuerde. La primera es que Dune se parecía a la Biblia. La segunda es que siento que hay que mirar el comportamiento de la industria cinematográfica como está otra vez cambiando. Porque, ¿qué pasa con todas estas críticas, bueno, de gente en ocasiones muy desagradable que hablaba de la inclusión forzada y todo ello? Las películas sí han cesado un poquito, digamos, el hecho de que sea tan evidente que quieren transformar ciertas cosas, porque a veces sí es muy explícito lo que se quiere transformar en una película. Siento que en Dune no es tan explícito, de hecho dijimos que era problemático que no fuera tan explícito, pero sí como conclusión quería como resaltar ese cambio que está otra vez pasando en la industria cinematográfica desde mi lectura, no sé si ustedes lo vean así, mm, en el sentido de que ya no están intentando como que sea tan evidente el cambio Creo que del sea algo discurso como, porque
Mucha gente se les vino encima, mucha gente se les vino encima al cine hablando de la inclusión forzada y bueno, todo eso. Entonces siento que otra vez están cambiando la estrategia. Eh, los entiendo Dune, ¿no? Es que ya no quisieron hacer ciertas cosas como tan evidentes en el cambio del discurso. Lastimosamente sí siento que eso resulta un poquito problemático finalmente. Pero bueno, o sea, creo que son cosas que se van dando con el tiempo, ¿no? Que se tendrán que ir nutriendo de los debates. Y en tercer lugar, digamos, esta situación que contaba José Luis, que sucede en el universo de Dune, en la que la gente ya quiere dejar de producir, pues digamos, tecnología. Me recordó un poco a la primera película que analizamos, ¿no? A la de la familia Mitchell, en el sentido, Así. bueno, de todo lo que sucede con el ataque por ahí. Y pues diría que ya una otra conclusión, digamos una cuarta conclusión, sería atañendo el tema económico, pero eso pues ya, digamos que lo desarrollamos y siento que debe, es que hay gente que toma mal esta palabra, pero sí siento que el cine debe politizarse un poquito más, porque si no, pues termina habiendo ahí como un efecto paradoja. Y por ahí serían mis conclusiones por ahora. Yo quisiera decir algo que acabo de caer en cuenta, que acabo de notar, y es que Mitchells versus The Machines tiene un pequeño parecido con Dune. Uno es como en esta especie de reflexión sobre la tecnología y dos, en el tema de cómo evoluciona el cine en términos de la dichosa inclusión forzada, cómo se escribe un buen personaje que es diverso y que no tiene que decir que es diverso, porque en términos sexuales quiero decir, porque pues no es su única cualidad. Bueno, en fin, no quiero polemizar en eso. Lo siguiente sería que pues la imaginación sobre el futuro está muy contaminada por el pasado, en términos de que el futuro también lo imaginamos feudal, aunque con tecnología, y en ningún momento nos podríamos deshacer de la idea de un Estado supremo o de un Dios supremo, seguimos pensando en el absoluto. Y bueno, la última es como más preocupante todavía, porque José Luis lo decía, teníamos caudillos en los 60, pero en los 60 confiábamos más en la organización social y tenemos caudillos ahora y confiamos que solo nos vamos a salvar solitos. Y la única respuesta podría ser la creación de un caudillo, de nuevo, sea derecha, sea izquierdas, o sea, no sé, Timothée Chalamet. Y ya, eso sería todo. Bueno, yo finalizo. A ver, creo que, bueno, señalar otra vez que Dune me pareció una película muy solvente, interesante. Ya creo recordar que fue una de las cosas que quería señalar. Y era que el personaje de Timothée Chalamet, que es Paul, me recuerda muchísimo, creo que se conecta muchísimo con el de Amy Adams en La Llegada, porque ambos tienen visiones del futuro, tienen premoniciones. Sin embargo, a mí me parece mucho más interesante el de Amy Adams, y el de Amy Adams me parece que tiene un componente político más interesante en el sentido de que su poder no es únicamente suyo, sino que es algo que se comparte y que se socializa con los demás. ¿Sí? Y que se supone que, pues bueno, producto del lenguaje este que aprende de los hectápodos o ectópodos, la sociedad se convierte en una sociedad muchísimo mejor. Aquí, sin embargo, todo está como muy concentrado en que precisamente necesitamos un salvador, y ese salvador es único y especial porque pues tiene unas habilidades y está predestinado y etcétera, etcétera. Entonces, si volvemos como en vez de racionalizar el tema como lo hacemos con La Llegada, volvemos aquí, volteamos la arepa y no, hay que regresar como a los mesianismos, a ese lado místico que seguramente nos va a salvar, lo cual pues bueno, es bastante problemático en este contexto actual. Em, bueno, las actuaciones me pareció, o sea, Rebecca Ferguson, te amo, eres la mejor, ojalá hagas el biopic pronto de Ingrid Bergman, y porque ella es sueca. Y Él cree que ya va a escuchar este podcast. Eso va a estar sí, genial. No sé, pues en todo caso, esa ojalá. biopic va a estar genial.
pero no, pues sería genial. Ojalá pase algún día. Y creo que ya pues, con eso finalizaría que eh, ojalá se dejen de robar tanto lo árabe. O sea, me parece muy bonito que reflejen la cultura árabe, pero por favor traigan también árabes que pues se necesitan, que representen sus propias historias o lo que se le parece a su cultura en este caso. Parce, Entonces, yo creo que acá pasa algo muy curioso y es como yo no quiero hacer tan evidente que me estoy robando la mitad de lo que me parece chévere de ellos, más de la mitad. Entonces, vámonos por un camino de inclusión forzada. Eso yo sé que suena polémico, pero como va a parecer que no estoy hablando de un lugar específico porque no lo estoy nombrando, no estoy diciendo que Dune explícitamente se parece al mundo del Medio Oriente, entonces voy a poner personajes de muchos colores y de muchas formas que no tengan nada que ver con el mundo árabe, pues para que no me relacionen. Eso es sí, mi es que eso opinión. es complicado. Ese pedazo me parece complicado. Es el que más creo que es el que más me choca realmente, aparte del tema, o sea, como en cuanto a lo discursivo, Es eso es lo como que más me negar que se está choca, apropiando. junto al tema, digamos, de la perspectiva de la mujer, que sí, en el fondo la mona también decía, o sea, a pesar de que intenta ser como más rompedor, porque por ejemplo Lady Jessica es un personaje súper complejo, muy bonito. em, Sí, o sea, está ese cliché de la mujer mística. Y eso sí, es un total cliché que uno ve desde la Edad Media hasta hoy. Entonces, Y en de Dune. Pocahontas. Sí, una pequeña Pocahontas. Es una relectura de esos personajes. Entonces, sí, bueno, eso se podría mejor, o sea, quizás sería interesante que a los directores no les diera miedo como experimentar o transformar las historias, que al fin y al cabo, pues son eso. O sea, por ejemplo, el Jorobado de Notre Dame, que ustedes saben que yo la amo, Nuestra Señora de París. O sea, la adaptación de Disney en nada se parece o bueno, se parecen cosas obviamente, pero se ha ido transformando y ha eliminado, puesto cosas y eso no le ha quitado su valor. Entonces, creo que Pero es que también con es eso la también. audiencia. Muchas Sí, veces está la intención de que los productores sí quieran hacer los cambios, pero llegan un montón de personas un poco frikis. detestables a decir, no, cambien la obra, sabiendo que es por algo bueno, o sea, es por algo bueno, es por romper paradigmas, pero, oh, pero es que hay unas audiencias Sí, el problema. terribles, o sea, que no Sí, permiten, no dejan avanzar. Ujú. nuestro gran problema en este momento son los incels, literal. Acaben con ellos. Con ese Y mensaje su de cierre, constante entonces nos quejadera de que no despedimos. cogen por culpa del Estado. Sorry. O de las Mm, viejas y no de ellos Sí, mismos. claro. Con esto entonces nos despedimos. Muchas gracias si se quedaron escuchándonos hasta acá y nos pueden seguir en las redes sociales como Función de Medianoche. Y chao, que estén muy bien. Y síganos en nuestras redes Chao. personales. O sea, Mona, ¿cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Valentina Ariza G, Ariza con Z. Yo soy Gilgamesh López en Twitter y Zulies. Yo estoy como Zulay-Venegas en Instagram y píllense mis cortos en YouTube. Tal vez les gusten. Ah, eso. Listo. Muchísimas gracias. Bye. Chao, Mona. I love you. Chao.